El pago de víctimas, la Ley 1448 del 2011 o la Ley de Víctimas de Colombia, creó en el país un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente, o sea, de manera total a las víctimas del conflicto en el país. Como nunca antes en la historia de Colombia, todas las instituciones del país se han puesto en marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado varias décadas de conflicto armado. La reparación integral a las víctimas implica no solo una indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos, entre otras cosas, así como también acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse. La ley ampara no solo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras, sino también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual. Siendo promocionada como una de las demostraciones de voluntad de paz, la ley fue creada el 10 de junio del 2011 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Y para hacer un poco más didáctico y claro el tema, empecemos con un ciclo de preguntas y respuestas. Niña, dígame, ¿qué personas son consideradas víctimas? Las personas que de manera individual o de manera colectiva hayan sufrido un daño como consecuencia de violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir del 1 de enero de 1985 en el marco del conflicto armado. Los daños pueden ser homicidio, desaparición forzada, desplazamiento, violaciones sexuales, secuestro, despojo de tierras, minas antipersona y ataques contra la población civil, entre otras. También son víctimas las personas de distintos grupos étnicos, como las comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y las personas pertenecientes al pueblo rom o gitano. ¿Son víctimas también las familias? Sí, son víctimas el esposo o la esposa, el compañero permanente, parejas del mismo sexo, los padres o hijos, incluyendo adoptivos de la víctima directa, cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. Si estos familiares no están, se considerarán como víctimas los abuelos. Bueno, y si una persona es víctima, ¿qué debe hacer? Debe presentar una solicitud en cualquiera de las oficinas regionales de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo o las personerías municipales para que la incluyan en el Registro Único de Víctimas. Para ello, deberán rendir una declaración sobre los hechos que la convirtieron en víctima. Si usted ya rindió declaración, no debe hacerlo nuevamente. Entiendo. ¿Qué sucede entonces si soy víctima para hechos ocurridos antes del 1 de enero de 1985? Pues usted no debe presentar declaración. En este caso, las víctimas tienen derecho a la verdad, a medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición. Entonces, ¿qué plazo tengo para hacer la declaración? Para ser inscritos en el Registro Único de Víctimas, las personas que hayan sufrido el daño con anterioridad al 10 de junio del 2011 deben presentar la solicitud en un término de 4 años contados a partir de esa fecha, el día en que se creó la Ley de Víctimas. Las víctimas de desplazamiento forzado ocurrido antes del 10 de junio del 2011 tienen un plazo de 2 años. Quienes sean víctimas después del 10 de junio del 2011 contarán con 2 años a partir de la ocurrencia del hecho para solicitar su inclusión en el registro. ¿Y qué pasa si una persona miente para hacerse pasar por víctima? Las personas que se hagan pasar como víctima cuando no lo son incurrirán en una pena en prisión entre 5 y 8 años. ¿Y yo como víctima, a qué tengo derecho? A las medidas de reparación
que éstas comprenden la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas deberá ser implementada dependiendo de la vulneración de sus derechos y las características del hecho victimizante. Pero ¿cómo así que son medidas de satisfacción? Son medidas que buscan el bienestar de las víctimas y disminuir su dolor. Están enfocadas a la búsqueda de la verdad, la recopilación de los hechos y la publicación de la memoria histórica, y también implementa medidas de reparación inmaterial como la exención de prestar el servicio militar y la creación del Día Nacional de las Víctimas, que se celebra los 9 de abril. Cuénteme, ¿qué es eso de la restitución de tierras? Es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado por causa del conflicto armado. ¿Las víctimas entonces podemos acceder a la restitución de vivienda? Sí, las víctimas tendrán prioridad de acceso a programas de subsidio de vivienda. La población víctima de desplazamiento forzado también será beneficiaria y se privilegiará a mujeres cabeza de familia, adultos mayores y población en situación de discapacidad, y a quienes decidan retornar a las tierras afectadas. Ajá, pero si una víctima se encuentra fuera del país, ¿a qué tiene derecho? Se establecerán herramientas para garantizar que las víctimas que se encuentren fuera del territorio nacional con ocasión del conflicto armado interno sean incluidas en los programas de retorno y de reubicación. Una vez hayan regresado al país, deberán presentar la solicitud de inclusión en el Registro Único de Víctimas para acceder a las medidas de asistencia y reparación. ¿Y hay que pagar algo a la ley? No, para beneficiarse con esta ley de víctimas y de restitución de tierras no hay que pagar nada. Estos procedimientos son gratuitos y usted no necesita abogado, tramitador ni intermediario, pues el gobierno y sus instituciones velarán para que usted sea atendido con respeto y dignidad. Bien, ¿y cuánto le pagan a las víctimas? Pues todo depende del tipo de daño que haya sufrido la víctima. Si fue homicidio o desaparición forzada, se darán 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que son 36.341.040 pesos, divididos entre los familiares de la víctima dependiendo de su estado civil. Si la víctima sufrió un secuestro o lesiones personales que generaron incapacidad permanente o discapacidad, también serán 40 salarios mínimos. Se le darán 30 salarios mínimos, lo que se traduce a 27.255.780 pesos, cuando los daños son lesiones personales que generaron incapacidad, reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes o delitos contra la libertad e integridad sexual, incluidos niños, niñas y adolescentes nacidos como consecuencia de una violación sexual en el marco del conflicto armado. Si la víctima sufrió tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, se le darán 10 salarios mínimos si fue tortura psicológica y 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes si fue tortura física. Y por último, si fue víctima de desplazamiento forzado, habrá núcleos familiares que recibirán 27 salarios mínimos y otros que recibirán 17 salarios mínimos. Niña, ¿y esa ley aún está vigente o hasta cuándo va a estar vigente? Esta ley tenía un tiempo de 10 años, por lo que terminaba este año, pero el actual presidente Iván Duque firmó el pasado 8 de enero y extendió la ley 10 años más hasta el 10 de junio del 2031. ¿Me explica qué es la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas? La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia es una institución creada en enero del 2012 a partir de esta Ley de Víctimas, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.
La Unidad para las Víctimas busca el acercamiento del Estado a las víctimas mediante una coordinación eficiente y acciones transformadoras que promuevan la participación efectiva de las víctimas en su proceso de reparación. Esta unidad no está centralizada en la capital nacional. Las víctimas se pueden acercar a varios puntos que hay a lo largo y ancho del país. Hablando del Valle del Cauca, hay puntos en Cali y Buenaventura. Por último, y gracias, ¿qué es la Consejería de Víctimas? La Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación es la entidad del orden distrital encargada de la atención a la población víctima residente en Bogotá, otorgando medidas de atención y ayuda humanitaria inmediata a quienes han sufrido hechos victimizantes a causa del conflicto armado interno y se encuentren en situaciones de vulnerabilidad acentuada. Ahora les hablaré sobre el caso de David Cortés, una víctima del conflicto armado que ahora estudia en la Universidad de los Andes en Bogotá. Narraré el caso en primera persona. Mi nombre es David Cortés, tengo 27 años de edad y soy de Tumaco, Nariño. Llegué a Bogotá cuando tenía 17 años por tema de seguridad. Mi mamá me envió a esta ciudad porque mi vida estaba en riesgo luego de que por accidente fuera testigo de la muerte de un narcotraficante. Todo el barrio estaba lleno de narcos. Aguanté hambre como no se imaginan. Bogotá es una ciudad dura. Tenía 17 años cuando llegué y estaba completamente solo. El prejuicio social que más me afectó fue ver cómo la gente en la calle, al notar cómo yo estaba vestido, supongo, agarraban su cartera o salían corriendo porque pensaban que los iba a robar. Eso me dolía bastante. Hace 10 años vivía con mi mamá, mi papá y mis hermanos. Me encantaba hacerme a la orilla del río Chagüí a pescar, pero el ambiente en Tumaco se puso complicado. Fui víctima de 2 desplazamientos forzados y la vida me dio un giro en 360 grados. No había opción en Tumaco, o te hacías parte de un grupo armado o simplemente te exponías a que te mataran. Allá se encontraban todos los grupos armados que operan en el país. Mientras estuve en el colegio tuve que presenciar escenas desgarradoras. En 2 ocasiones entraron al salón de clase a matar a 2 de nuestros compañeros. También asesinaron a un chico de 12 años. Miembros de la guerrilla lo ataron a un árbol delante de nosotros. 2 compañeros más que tenían que caminar por más de 1 hora para llegar al colegio, un día cualquiera no volvieron más. Encontraron por el camino una mina que acabó con sus vidas. Debido a todas estas escenas violentas y a tanta injusticia, decidí integrarme a una ONG en la que me enseñaron que yo debía soñar a pesar de lo duro de la vida, que debía proyectarme para mejorar aunque el mundo se estuviera cayendo. Eran como las 11 de la noche en Tumaco. No le hice caso a mi mamá de entrar temprano a la casa porque quería quedarme a conversar con mis amigos. Se aproximaban 3 sujetos y junto a mis amigos tuvimos que presenciar una escena estremecedora de violencia protagonizada por estas personas, el asesinato de un narcotraficante. Al día siguiente llegaron preguntando por uno de mis amigos y seguramente yo era el siguiente testigo al que buscarían. Mi mamá decidió enviarme solo para Bogotá, ya que mi vida corría peligro. Llegué a Bogotá solo con la ropa y un poco de dinero que había conseguido mi mamá para pagar una habitación en un inquilinato. La habitación era oscura, húmeda y me tocó conseguir cartón para dormir encima. Las ratas bajaban por la pared. Yo era un niño de 17 años, así que lloraba todos los días, no tenía nada. Una viejita de Santander que vivía al lado me regaló una estufa y una olla, pero mi madre ya no tenía dinero para enviarme y yo no podía pagar el arriendo. Me hacía en las estaciones de gasolina porque atendían las 24 horas y podía pasar la noche ahí sentado sin que me dijeran nada. No estaba acostumbrado a dormir en la calle. Duré días enteros sin comer y a los 3 meses llegó mi hermana, también huyendo del conflicto. Logramos pagar una habitación de nuevo y nuestra comida eran menudencias con arroz amarillo que vendían en bolsitas. Por fortuna llegaron ángeles a mi vida.
se me ocurrió contactar en Bogotá a la ONG en la que había participado en Tumaco y luego de eso he encontrado a muchas personas que me han ayudado. Me presenté 6 veces a la Universidad Nacional y no pasé. Mi sueño era entrar a estudiar. Sin embargo, gracias a la ayuda de las personas que encontré en el camino, pude estudiar trabajo social en el Colegio Mayor de Cundinamarca. Pude direccionarme y he participado en varios proyectos que defienden los derechos de los jóvenes afro en las universidades de Bogotá. Soy fundador de una organización que se llama Asopaz y Reconciliación, que defiende los derechos de las víctimas del conflicto y en la actualidad hago parte de la mesa de participación de víctimas en la localidad de Engativá. Las cosas han cambiado para bien. Logré graduarme y costearme los estudios con trabajo. Gracias a la Consejería de Víctimas, hoy adelanto un curso de Academia de Liderazgo para la Paz en la Universidad de los Andes y mi sueño es hacer una maestría en gestión pública. Mi premisa es que hay que creer en los sueños y que todos los jóvenes estamos llamados a no poner un grano de arena, sino una parte del tamaño de una piedra para construir un país diferente. En la actualidad, David Cortés es un trabajador social que ya cuenta con su maestría en gestión pública de la Universidad de los Andes y durante el año pasado ganó un certificado de una beca en estudios afro-latinoamericanos de la Universidad de Harvard y una beca del curso de liderazgo político en el Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA.